Muy bien, muy bien. 11:15. Y ahora sí le damos la bienvenida al doctor Nelson Villarroel. Él es doctor, evidentemente, es oncólogo clínico, con quien, por cierto, tenemos pues ya una relación de un par de años, diría yo, un año y medio, más de un año, seguramente sí, un año y medio más o menos, pues porque fue el oncólogo de mi papá. Entonces tenemos una relación muy cercana, muy familiar, podríamos decir. Conozco muy bien su trabajo y es por eso que lo traemos hoy en día aquí en el programa, para que ustedes aprendan un poco sobre cómo cuidar la salud, porque ya sabemos y siempre lo decimos, estar enfermo es mucho más caro que prevenir cualquier enfermedad, que cuidar nuestra salud, y para eso tenemos que informarnos de un profesional, no solamente de lo que leemos en internet, que muchas veces ni siquiera es verídico, de las cadenas de WhatsApp, cositas así. Siempre es bueno dar espacio a profesionales que nos pueden decir pues lo que ya está avalado para cuidar nuestra salud. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días, Amanda, a ti, a toda tu familia. Pues ha sido un par de tiempo en el que no nos hemos vuelto a ver. Sin embargo, hemos mantenido el contacto, como tú dices, a través de las vías digitales. Es una manera de estar en contacto. Sin embargo, agradecido siempre con ustedes por permitirme ser parte de ustedes, porque de una u otra manera un médico se vuelve parte de su familia y de su entorno, al menos en una enfermedad en la que yo más manejo, ¿no? Y pues dispuesto a escuchar tus preguntas, tus inquietudes, porque lo que tú acabas de decir es algo muy cierto. Pues no nos gusta, quizás no es muy rentable desde algún punto de vista, porque desde otro sí, pero la prevención definitivamente pues es una de las mejores cosas que podemos hacer hoy en día, dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Así es, la prevención es realmente importante. Y antes de entrar en la materia un poco más científica, un poco más médica, me gustaría conversar un poco sobre quién es Nelson Villarroel. Has venido con tu esposa, has venido con tu hijo. ¿Quién es ese personaje que no conocen los pacientes, que a lo mejor pues nos permite acercarnos un poco y sentir esta empatía y comprender que el profesional que nos está hablando es un humano también, así como todos nosotros que estamos escuchando? Pues sí, a ver, yo cumplí el 5 de mayo 41 años, es decir, ya me pasé del cuarto escalón, subí un peldaño más. Casado, tengo 2 hijos, mi hijo mayor tiene 10 años, Benjamín tiene 7 años. Si me preguntas desde cuándo, me gustan muchas cosas, sin embargo lo que te puedo decir es que tengo algunas pasiones, ¿no? Cocinar es una de ellas, quitemos a un lado el tema de la medicina. Leía bastantísimo ahora nos dedicamos a leer un poco más de lo que hacemos, pero me gusta mucho leer, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la ciencia ficción, sí, me ha gustado la meditación, me ha gustado temas de metafísica, me he involucrado en gimnasios, me he involucrado un poco dentro del área del deporte. Sí, sin embargo, pues realmente lo que más me gusta es esto que hago, que es medicina. Yo recuerdo que desde los 8 años agarré el gusto por entender cómo funciona nuestro cuerpo, y de ahí en más pues ya me impactó alguna vez que uno de mis mejores amigos con quien estuve reunido el día de ayer, su madre había fallecido con cáncer de mama. No sabía qué significaba esa palabra, no sabía qué implicaba, solo sabía que habían células malas, porque en esa época no podías ir al internet y buscar qué es, no era tan sencillo como ahora, ¿no? Informarse o desinformarse, creo que hoy en día es más sencillo, ¿no? Sin embargo, pues seguí mi camino, mis sueños, me fui a la provincia del Carchi, donde hice la rural. Ahí fue donde conocí a mi esposa Tati, y pues desde ahí yo decidí viajar a Estados Unidos para empezar a estudiar la carrera de medicina interna que me llevaría luego a hacerme oncólogo clínico como subespecialidad. Pues ese es el resumen. Y de ahí actualmente pues trabajo de oncólogo, trabajo en la institución que me abrió las puertas, en las que estoy muy agradecido, estoy muy contento, es en Solca, y también trabajo en Nare, de afuera de Solca, que es en la Clínica Internacional, en el Hospital de los Valles, y también soy profesor de la Universidad Central del Ecuador. Empezamos clases la otra semana al 7º semestre de medicina del área de oncología. También es un avance. A los oncólogos que estuvieron ahí fueron los que han luchado por décadas quizás
que se incluya la oncología como parte de la medicina, como parte de la carrera del pregrado, ¿no? Porque imagínate que muchas cosas que nosotros podemos fallar como médicos es porque es el desconocimiento. Siempre les digo a los estudiantes, ¿no? Si no lo tienes en la cabeza, no lo vas a ver. O sea, si tú no sabes que en el supermercado hay tal o cual cosa, pues no la vas a encontrar. Alguien tiene que decirte la que hay, ¿no? Así es. Bueno, qué interesante, una larga carrera profesional, una larga vida también personal, con bastantes elementos que conforman a quién es Nelson Villarroel. Mencionamos, entre todas estas cosas, el hecho de ser oncólogo. ¿Qué es la oncología? ¿De qué se trata esta especialidad de la medicina, no? Bueno, es un área que hoy en día, lamentablemente, pues vamos a tener más gente a nuestro alrededor con esta enfermedad, ¿no? En términos muy sencillos, la oncología es la rama de la medicina que se dedica a tratar, diagnosticar, prevenir y obviamente intentar curar la formación de células anormales en nuestro cuerpo, un crecimiento anormal, ¿no? Pues las causas son muchas, ¿no? Y es ahí donde caemos en el tema de la prevención, ¿no? Para tener una idea, entre el sobrepeso, el alcohol y el tabaco, probablemente tenemos más del 60% de las causas de cáncer en el mundo, ¿no? Entonces, si solo retiraras esos 3 factores, te vas llevando más del 50% de las causas. Sin embargo, hoy en día ya tenemos otro agente que es el que tenemos que cuidar, es el ambiente. Ya sabemos hoy en día en diferentes lugares del mundo donde se reúnen muchos de nuestros colegas que ya no solo es el tabaco, que ya no solo es el alcohol, que ya no solo es el tipo de alimentación ni la obesidad, sino que ahora tenemos un nuevo jugador en contra, que es la contaminación ambiental. Entonces, con todo esto, pues tenemos que armar, por así decirlo, un plan en el que de una u otra manera todos somos partícipes de esta patología y buscar una concientización, una información y tratar de cambiar esos factores de riesgo que yo puedo cambiar, ¿no? Los que no puedo cambiar, la edad es el que no se puede cambiar. Muy bien. Entonces, esa no la sabía, el factor de, evidentemente la contaminación afecta mucho al ser humano y al planeta entero, a todos los habitantes que estamos aquí, pero es un factor, digamos, de las razones de por qué el cáncer ha aumentado. Tal vez hay estadísticas que dicen que ahora hay más cáncer que antes o ahora se diagnostica más cáncer que antes. Las dos cosas en realidad. Okay. Hay ciertos tumores que, por ejemplo, se han estabilizado un poco, no han crecido tanto. Otros, como por ejemplo el cáncer de próstata, se ha disparado. El cáncer del cuello uterino no ha llegado a elevarse en nuestro medio, pero tampoco hemos logrado bajarlo tanto estadísticamente, ¿no? Y existen otros tumores que van apareciendo que estaban más dedicados a poblaciones mayores, como es el mismo cáncer de mama, en lo que ahora vemos más mujeres jóvenes con esta enfermedad, ¿no? Entonces, sí hay varias cosas que hemos mejorado, pero también, por ejemplo, volviendo al tema del cáncer de mama, también podemos curarles más. ¿Sí? Tenemos mejor tecnología, si se quiere, mejor manera de determinar o caracterizar a un tumor desde el punto de vista molecular, que te permite a través de esas puertas por las que se pueden reproducir o se pueden formar, bloquearlas. Entonces tenemos lo que llamamos ahora medicina de precisión, ¿no? Buscamos caracterizar a este tipo de tumor que tiene alguien para poderle ofrecer un tratamiento dirigido hacia ese tumor y a esas características propias de ese tumor. Entonces, en ese contexto, pues, hay cosas que hemos mejorado y hay cosas que todavía tenemos por mejorar, ¿no? Siempre hay por mejorar, creo yo, porque el ámbito de la salud también evoluciona, así como evoluciona el ser humano y todos los factores ambientales, laborales, de estilo de vida que tenemos y que han ido cambiando, que son muy distintos a como eran hace 50, 60 años, ¿no? Y los pronósticos de igual forma, como se dice ahora, ¿no? Si bien hay o se escuchan más casos de cáncer, también hay más posibilidades de tratarlo, hay más opciones, incluso ya de cuidados paliativos para en verdad no sentir dolor, para en verdad, pues si no seguimos un tratamiento, ya sea por elección o porque no es posible ya por nuestro organismo, pues hay opciones para pasar y hacer el proceso un poco más sencillo. Hablemos de salud, ahora ya hablamos de la parte, digamos, de no tener salud, pero quisiera hablar un poco de
¿qué es o cómo se define la salud? ¿Quién es una persona sana? ¿Hay personas 100% sanas o siempre tenemos por ahí alguna fallita, ya sea de fábrica o de costumbres, de estilo de vida? ¿Cómo definiríamos a una persona que tiene salud? O sea, la salud es un estado, ¿no? Okay. Es una condición que no solo te incluye al cuerpo desde mi perspectiva, ¿no? Es una condición que te va a incluir cuerpo, mente, alma, si tú quieres, porque es del global, ¿no? Hay personas que pueden estar físicamente sanas, es decir, hacer exámenes de sangre, de imágenes, tomografías. Sin embargo, tú ya puedes darte cuenta que algo mentalmente o emocionalmente en una mujer de 30 años que está buscando una enfermedad y no la tiene físicamente. Okay. A lo mejor su estado mental, emocional, psicoafectivo, espiritual no sea el más apropiado, porque en la consulta, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Nosotros esperamos, yo hablo personalmente, ¿no? Esperamos que venga un paciente diagnosticado o con altas sospechas en mi caso, de mi especialidad de cáncer, ¿no es cierto? Ves muy pocas personas que vienen con temas de prevención y vos no ves hombres. O sea, cuando viene un hombre, yo le pregunto quién le trajo, ¿no es cierto? O sea, está su esposa, su hija, su hermana, sí, porque es muy raro que un hombre venga a prevenir. Lo cual es triste. Sí, y ahí estamos, pues nos incluimos porque somos como que no pasa nada, ¿no? Entonces, el estado de salud en general, pues es esa búsqueda también, ¿no es cierto? En la que los hombres pues no caen, ¿no? Los traen, como les digo yo. ¿Quién le trajo? ¿No? Entonces, ese estado en el que nos despreocupamos un poco, ¿no? Entonces, la salud tiene muchas aristas, si se quiere, muchas cosas de su entorno, pero ese estado de bienestar, de sentirse bien y de estar bien, hoy en día es un poco complicado también, porque tienes tantas cosas hacia afuera, hacia tu entorno, que tú dices, no, pero yo puedo ser feliz, pero no tengo un BMW, no tengo un carro de alta gama. Y en esa no está, y por eso te deprimes, por eso te da ansiedad, y por eso terminas no alimentándote bien, con eso no duermes bien, entonces entras en un estado de no salud. Claro. Pero por algo completamente diferente. Entonces yo creo que es algo mucho más atrás que me aterra un poco, que va desde que nacemos, ¿no? Desde que tenemos niños chiquitos o niñas chiquitas. Desde ahí creo que arranca un poco nuestra salud, porque nuestra sociedad no previene, ¿no? Entonces la mujer sí tiene esa mayor capacidad de prevenir. Vengo porque quiero hacerme un control de rutina. Cuando viene un hombre le doy la mano y le felicito. O sea, claro. Porque capaz no vuelve a venir. Porque los exámenes sale bien y le digo tiene que regresar en un año, pues a lo mejor ya no regresa en nunca, sino cuando tiene algún problema. Entonces la salud es muchas cosas, ¿no? También estar en paz espiritualmente, ¿no? También es estar en paz si tú tienes una religión con tu religión, si tú tienes un Dios con tu Dios. Entonces creo que la salud no solo implica el cuerpo. Ahora tú decías, ¿no? Si nacemos, ¿no? Si después de todos los exámenes que hace una persona en su inicio y todo está bien, podrías decir que está sana, ¿no? Podrías decir que está físicamente sana, no tienes ningún gen que te haya predispuesto a alguna cosa. Y ya después viene todo el entorno que habíamos hablado al inicio, ¿no? Todo lo que vas a hacer. Y a las decisiones de vida, digamos. Exacto. Entonces, las decisiones son las de vida. Pero incluso hay gente que hace muy bien su trabajo, salud y todo, también se enferma, ¿no? O sea, sí. Ese es otro tema, ¿no? En el que a veces nos toca aceptar a la enfermedad. Claro. Porque tú no te la ganaste. Claro. No la pediste, ¿no? ¿Sí? E hiciste lo que creías que era lo mejor, ¿no? Claro. Hay muchos hombres y mujeres que me dicen, doctor, pero mire, yo ni esto, ni lo otro, ni aquello. Toda la vida me he cuidado. Nada, usted me dijo que yo flaca, delgado, ejercicio, me hice hasta vegetariano, me hice esto y lo otro, y ahora usted me sale con que hay aquí una célula que no está bien. Entonces, y tengo 45 años. ¿Es tema del azar? O sea, a pesar de que podamos bajar esas probabilidades, en este caso hay muchas personas que como dices, pues se cuidan muchísimo a lo largo de su vida. Mi papá estuvo entre esas y que pues termina teniendo una enfermedad mortal, catastrófica y terrible. Y hay otras personas que toda la vida han fumado yo fumo desde los 11 años, tengo 85, me he hecho todos los exámenes, estoy perfecto, al menos pues en términos de cáncer, esos pulmones no sé qué tan sanos estarán, pero ya en términos pues de cáncer no tengo cáncer. Es tema
ya de la suerte, podríamos decir, del destino, de Dios, a lo que le llamemos, ¿no? Ya, ¿es eso o Verás, hay un factor más? Siempre hay algún factor, ¿no? Y el azar sí es un factor. Ok. Incluso para la parte de imagen o de radiología hay una palabra que se llama estocástica, ¿no? Es como decir el azar. Es decir, justo en ese momento me fui a hacer una radiografía y justo se estaba replicando una célula cuando entró el haz y alteró el ADN de esa célula en reproducción a nivel pulmonar, a nivel tiroide, a nivel de hueso, que es algo muy esporádico. Pero si tú me preguntas que el azar puede jugar un rol, lo puede jugar, ¿sí? Okay. El tema es que, por ejemplo, hablando de, nos toca hablar del cáncer, ¿no? Pero el cáncer tiene algunos componentes, ¿no? Es siempre una enfermedad genética, es siempre una enfermedad inflamatoria y siempre tiene un componente de inmunología, o sea, de nuestras defensas, ¿no? Okay. Entonces, los tres tienen que fallar en algún punto. Genético no quiere decir necesariamente que tú heredas, ¿no? Tú puedes adquirir, ¿no? Hablabas del tabaco, ¿no? Entonces, una persona que fuma tiene que tener una predisposición, ¿sí? Genética, para no poderse reparar bien cada vez que hay un daño, una inflamación a través de los componentes que tiene el tabaco, ¿no es cierto? Porque yo conozco familiares que fuman o han fumado, pues tienen problemas de salud, pero no tienen cáncer, por ejemplo. Y otros u otras que siendo fumadores pasivos incluso adquirieron cáncer de pulmón, ¿no? Sin ninguna otra aparente etiología, ¿no? O sea, causa. Entonces, sí juega un rol muy importante el azar. Si tú genéticamente a ti te tocó un gen que no está bien conformado y a eso le sumas el tiempo, a eso le sumas otras circunstancias, y hay otro rol que a lo mejor nos cuesta un poco ver, pero para mí es muy importante y hay estudios, al menos por ejemplo en cáncer de mama, en la parte emocional, ¿no? Okay. La parte emocional también juega un rol importante. Es realmente importante, ya está demostrado que incluso pues si no estamos bien emocionalmente, hasta el sistema inmunológico y todo baja. Por eso es que a mí me pasa, cada vez que lloro me da gripe. Coincidencialmente, y claro, conforme fueron pasando los años me di cuenta de que no era coincidencia, es porque cuando uno está triste durante una época prolongada, claro, pues... se activan virus, claro, incluso cuando tú estás, a... como el famoso herpes simple, se puede activar cuando hay un proceso infeccioso o hay una alteración, si se quiere, de nuestro sistema inmune, ¿no? Sí, y en eso está. Imagínate que parte de la terapia que buscamos en oncología es la famosa inmunoterapia, es la que busca reactivar a tu mismo sistema inmune para que por favor haga lo que tenía que hacer, que no lo está haciendo, porque las mismas células de estas malcriadas se encargaron de hacerle entender a las defensas nuestras que están ahí, pero que no digan nada. Les sobornaron, por así decirlo. No digan nada. Síntomas. Aquí estamos, no nos maten, no nos lleven presos, ¿no? Ok, en base a todo lo que nos comenta, ¿hay alguna especie de examen rutinario que podemos hacer para identificar el cáncer a una temprana edad o en una etapa temprana? Porque, ok, si el azar juega parte de todo esto, entonces nadie está 100% salvado, nadie se salva, nadie tiene la vida comprada, todos podemos tener un diagnóstico de cáncer el día de mañana. Eso es algo que suena desalentador en todos los aspectos, pero ¿qué podemos hacer para que incluso si llega a haber pues una de estas células malas que se está reproduciendo, que nos va a causar daño, al menos pues identificarla cuando está recién empezando y que el problema sea mucho menor y pues ya no sea una etapa metastásica, ya no sea una etapa 4, una etapa catastrófica? Sí hay como... Se llama prevención, lo que habíamos dicho antes. Pesquisaje o screening, que le llamamos en inglés, es el pantallazo, es buscar. Existen enfermedades que son prevenibles en muy temprana aparecimiento y es una de las causas, por ejemplo, en nuestro país, del cáncer del cuello uterino. Hoy entre es las opciones del ovario. Del ovario, sí, cierto. Pero por ejemplo, el cuello del útero es prevenible y nosotros... Es una enfermedad de países en vías de desarrollo. Yo siempre cuento que cuando alguna vez estaba en la rural, allá por el 2007, no venían las mujeres a hacerse Papa Nicolau y teníamos una obstetriz y salíamos a averiguar qué pasaba. Los esposos no les daban permiso. Entonces yo espero que eso ya haya un poco cambiado, ¿no? Ya estamos ya en el 2023, ¿no? Pero imagínate, la causa por la que no iban a hacerse el Papa Nicolau era porque el esposo no les daba permiso. Y el acceso a Papa Nicolau, la información, la educación, hace que no tengas esa posibilidad y sea causa de muerte en nuestros países, ¿no? La causa es un virus que puedes vacunarte.
Si bien el HPV tiene una vacuna, pues tienes esa opción. Lamentablemente no está parte de nuestro sistema de salud como pública, ¿no es cierto? Como masiva, pero en eso creo que habría que nuestras autoridades analizar el costo-beneficio de una vacuna versus el costo de esta enfermedad, ¿no? Que a veces también tiene no solo un costo biológico ni económico, sino también un costo social, ¿no? Claro. Entonces, la prevención existe para, por ejemplo, tú puedes prevenir tempranamente cáncer de mama, cáncer de colon, cuello uterino, se puede prevenir. Hay unos que tenemos conflictos porque no encontramos o no se ha encontrado una herramienta como en el cáncer de próstata, que es la causa más común en hombres de cáncer, de cómo les detectamos, si les hacemos un antígeno, si les hacemos un ecopélvico, si les hacemos tacto, si les hacemos resonancias para identificar. Entonces no está muy escrito, pero sabemos que entre más años tiene un paciente o factores de riesgo tiene un paciente, en esos el médico tiene que tomar medidas, ¿no? Entonces, para cada quien, para cada persona, existen opciones de prevenir cáncer de acuerdo a sus factores de riesgo. Herencias, hábitos, condiciones de otras enfermedades, dónde viven, qué trabaja. Entonces, para cada uno tenemos que el médico, el oncólogo, en este caso, tiene que buscar una manera de ofrecer herramientas a ese paciente para que si es que se tiene esa opción, esa enfermedad, pues al menos lo encuentres muy temprano y lo puedas tratar y curar, ¿no? Imagínate que el cáncer gástrico después de próstata es uno de los más comunes en hombres y es de una alta mortalidad. La causa en casi el 80%, si no es más, es una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Pero no nos hacemos, los hombres no vamos, como te digo, entonces no vas a tener un tratamiento oportuno, ¿no? Que son ¿Cada antibióticos, cuánto deberíamos ir a un doctor? Tal vez, ¿a qué doctor deberíamos asistir? Porque ya al oncólogo se asiste cuando uno ya tiene cáncer, o asistimos al oncólogo para que nos haga las revisiones, y cada cuánto si estamos, entre comillas, sanos. Yo creo que debe ser un trabajo en conjunto. Mira, yo creo que los médicos generales, médicos familiares, los médicos en general, primero lo que está haciendo la Universidad Central, te hablo como la universidad en la que yo trabajo, porque otras universidades privadas ya tienen oncología entre sus carreras. Primero saber, o sea, los profesionales médicos deben saber, tener idea de qué está pasando, cómo detecto a tiempo y cómo derivo a alguien y no se me pasa, ¿no es cierto? Entonces, si estamos informados, primero, pues creo que esa es la primera parte de nuestra parte, de los profesionales, ¿no? Luego, pues, viene un montón de cosas que hay que informar, que hay que socializar, que hay que avisar a quién sí y a quién no. Y sí existen, mira, por ejemplo, hablemos puntualmente, ¿no? Cáncer de cuello uterino. Toda mujer que tiene 21 años de edad o ha pasado 3 años después de su actividad sexual ya debería tener su papá Nicolau. Entonces, esas cosas no se deberían pasar. Claro. ¿Sí? Que nunca hayas tenido un papá Nicolau y ahora vienes con un sangrado vaginal. Ya que ¿cuál crees que es la causa? Entonces ya estás tarde, ¿no es cierto? Entonces, creo que el oncólogo no solo debería tratar, el oncólogo también debería ser parte de la prevención. Entonces, trabajar conjunto, ¿no? Si el médico internista, el cardiólogo, el neumólogo, el médico familiar te dice, algo no me gusta aquí, refiéralo al oncólogo. Para que el oncólogo lo haga y diga, o sea, yo creo, ¿no? Bueno, creo que debe ser así. El oncólogo debe determinar, sabe que usted debe ser operado. A veces el cirujano general, pues, interviene quirúrgicamente porque detecta una masa, pero al no hacer una intervención oncológica, pues terminamos dañando en vez de arreglar. Y complicamos las cosas. Le sacaste la bolita, pero no le sacaste los ganglios que estaban alrededor y te cuento que esta cosa ha sido mala. Entonces es un poco un trabajo múltiple, ¿no? Entre todos nosotros para poder beneficiar para lo que nosotros trabajamos, que son los seres humanos, no los pacientes, ¿no? Si encontramos, como en este ejemplo, una masa y nos dicen que pues es una masa, y a veces antes de hacer la sacada de la muestra, digamos, no podemos definir si es una masa buena o mala. ¿Deberíamos tener la opinión de un oncólogo? Es decir, inmediatamente cuando encuentran una masita en alguna parte de nuestro cuerpo, deberíamos pedir incluso como una opinión nada más.
la opinión de un profesional en cáncer, tal vez, para poder hacer un diagnóstico temprano en caso de que sea algo negativo, o eso ya se hace después de la biopsia? O sea, no necesariamente en realidad. Yo creo que primero es el trabajo de todos los otros médicos que llegan a la biopsia, ¿no? Que llegan a la biopsia, como dices tú. Porque sin dudas esa es la mejor forma de decir, aquí está, lo vi a través de un microscopio, a través de técnicas, y sí, en realidad tienes unas células malignas. Yo creo que no se debería adelantar tanto, porque tampoco no tenemos muchos oncólogos para que vean todas las bolitas, las masitas y los tumores. La mayoría de tumores de masa son benignas, todavía, ¿sí? Entonces, las probabilidades por estadística es que la bolita que tú tengas, pues, podría ser maligna, pero muy probablemente no lo sea, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos lipomas, que es la bolita más común que la gente se asusta, ¿no? Entonces me dice, aquí tengo una bolita que está ahí, a veces pica, a veces no sé. ¿Pero qué tiempo la tiene? Ya 2 años. Ya. Entonces ya tú ya vas más tranquilo de que esa bolita vaya ese tiempo, porque una célula maligna no se queda quieta 2 años, ¿no? Puede hacer estragos en semanas, meses, ¿no? Dependiendo del tumor. Entonces yo creo que no es como corre al oncólogo por cualquier masita, porque no lo amerita. La mayoría son benignas y pueden ser manejadas por otros médicos incluso, ¿no? Sí. Incluso los tumores benignos se operan y listo. La diferencia entre una bola maligna y una bola benigna es esa capacidad para hacer metástasis, para irse a otro sitio. Entonces ella nunca va a hacer nada, la benigna, pero puede crecer y causar molestias por el crecimiento, desde molestias estéticas hasta molestias que comprometan la vida de una persona y que necesita ser removido, pero sabes que no se va a ir a otro sitio. Muy bien, hablemos de los mitos. Alrededor del cáncer hay muchos mitos. Ahora se dice que todo causa cáncer, ¿no? En redes sociales uno ve que otro producto y hasta nos llegamos a cuestionar, ¿no? Dicen hasta la lechuga ya está procesada, entonces, ¿qué comemos? Alrededor de todos estos mitos hay ciertos alimentos de los que se habla un poco más. Evidentemente los alimentos procesados, aquellos que se preparan nada más con una cucharita de agua y de pronto ya está el plato hecho. Está la leche, está el atún. ¿Qué alimentos realmente tienen una probabilidad de causar cáncer o es la frecuencia de consumo? Esto para quitar un poco el susto, porque a veces hay gente que se prohíbe totalmente el atún de lata, que se prohíbe totalmente los lácteos, porque alguna vez oyó que causaban cáncer. Verás, mi abuelita falleció a los 103 años. Ella leche y queso no le faltaron nunca. Sí, entonces es muy difícil decir que si hay estudios en alimentación, definitivamente los alimentos muy elaborados sí tienden a tener, además de calorías, baja cantidad de nutrición. Acuérdate que empezamos diciendo que uno de los factores de riesgo es la obesidad. Entonces, más que el alimento es la cantidad o la gran cantidad de calorías. Sin embargo, para la Organización Mundial de la Salud, sí hay productos como los embutidos que sí tienen evidencia por las sustancias que tienen sus preservantes, nitritos, nitratos, en causar cáncer, sobre todo a nivel gastrointestinal, ¿no es cierto? Entonces, sí tenemos que de ciertas cosas consumir menos. Alcohol, embutidos, procesados, curados, ¿sí? Chamuscados, que les llaman, es decir, parrilladas, ¿no es cierto? Porque elevar las proteínas a una altísima temperatura que se lleguen a carbonizar, está demostrado que pues, son causa de cáncer, ¿no? La falta de ejercicio se nos está olvidando, ¿sí? Porque no solo es que comemos más, sino que no hacemos ejercicio. El ejercicio sigue siendo la mejor forma de prevenir muchas enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer, ¿no? Entonces, la leche, ¿no? La leche podría estar en un tema, hay algunos estudios por ahí epidemiológicos que dicen, sí, parece que cáncer de mama, parece que cáncer de próstata. Sin embargo, como te digo, no hay una evidencia para decir, ¿sabes qué? Suspende. Lo que habría que analizar, o lo sabremos en el futuro, no tan lejano, es qué están comiendo estas vacas hoy, cómo se están manejadas nuestros animales. La leche que tomaba mi abuelita y el queso que comía mi abuelita sigue siendo el mismo queso de ahora, ¿sí? Que el tema de los transgénicos tenemos evidencia de que no aparentemente causan no tendrían por qué causar molestias en la salud, pero eso a lo mejor lo vayamos a saber, todavía nos falta saber, ¿no? Claro.
Hay otros mitos, por ejemplo, el uso del microondas. Ahora yo tengo un aparato que es el air fryer. Me dijo, doctor, alguien me dijo, pero eso causa cáncer. Me enteré de un paciente que me dice que eso causa cáncer, ¿no? Le digo, señora, hemos usado horno toda la vida, sino que ahora le metimos un ventilador. Ajá. O sea, ahí estáis dando vueltas. Entonces, ¿qué causa cáncer? Tienes que causar, las ondas de frecuencia tienen que pasar a algo llamado ionizante. Es decir, tener la capacidad de dañar la célula. El sol puede dañar las células por los rayos ultravioleta, ¿no es cierto? Pero los microondas, las computadoras, los celulares, los satélites, estas no tienen esa frecuencia, no son frecuencias ionizantes, no destruyen a la célula. Entonces, claro, nos dicen, no le leen, ¿no? Ya vamos a pasar a la G10, que estamos en G2, G4, G5, y claro, sí, aumentan los rangos de frecuencia, pero todavía existe un límite entre lo que es radiación ionizante y no ionizante. Entonces, no es que el microondas te va a causar cáncer, ¿no? Es más bien las otras cosas que hacemos y cómo se está produciendo quizás la comida. Sí, sí tenemos más contaminación a nivel de alimentación porque necesitan cada vez más fertilizantes, más sustancias químicas. Muchas de esas no tienen control en nuestros países. Entonces el plomo, el fósforo, el aluminio, las exposiciones que tenemos, esas cosas sí son un rol importante. En comida es como controversial, es lo que alguien cree que es y empieza a decirlo y la gente como te hace un poco de sentido lo que dicen, dices, no, pues sí tiene razón. Claro. Pero no hay estudios detrás, ¿no? Entonces, consumir mucha carne sí definitivamente aumenta el riesgo de cáncer de colon, por ejemplo. Pero es el exceso, ¿me entiendes? Es el exceso de todas estas cosas. Si no, imagínate, no vamos a tener vida. Claro, no podríamos comer nada también. Estaríamos en este punto en el que pues todo nos va a hacer daño. Dos cosas. La primera, hablando del tema de los mitos alrededor, ¿broncearse está mal? Sí, aumenta el cáncer de piel. Incluso en máquinas artificiales, como de manera natural. Al menos en el Ecuador, ahora estábamos con un alto índice de rayos ultravioleta y eso aumenta el riesgo de cáncer de piel, ¿no? Sobre todo escamocelular, vasocelular, aumenta. Y nosotros somos un país en el que tenemos bastante cáncer de piel, ¿sí? Sobre todo en personas mayores y ciertas características de la piel. Piel clara, ojos claros, cabello claro, aumentas más el riesgo. Es mucho de cultura también. Nosotros no tenemos la cultura de andar con paraguas para cubrirnos del sol, ni de taparnos, ni de ponernos bloqueador solar, absolutamente nada. Nosotros tenemos esta idea de que a la playa se va así, o de que solo en la playa nos quemamos, que es mentira. En Quito, en la sierra, estamos más arriba. Claro. Entonces, en realidad, el hecho de que no vayamos en bikini. Y una cosa para que la gente lo sepa, imagínate que la gente se pone el protector solar a las 10 de la mañana y ya. En 2 horas claro. ya tienes que volverte a poner. O sea, entonces, claro. Son cositas que hay que ir mejorando como sociedad, ¿no es cierto? Y lo que tú dices, cubrirse es súper importante, incluso no salir. Y la gente cree que porque está detrás de un parabrisas, pues el sol no le quema. Los rayos ultravioletas, si tú no tienes una película que proteja rayos ultravioleta, pues pasa, igual te quemas. Listo. ¿Sí? Ya para terminar, porque son las 11:48 y el doctor tiene una agenda que ustedes no se imaginan. Llegó y me dijo, a esta hora tengo que acabar. ¿Qué vitaminas podemos consumir para evitar el cáncer? ¿Hay alguna vitamina que pueda evitar el cáncer de alguna forma? ¿Qué estilo de vida podemos llevar para evitar el cáncer? Y pues al menos bajar la probabilidad de Se ha buscado muchas vitaminas, han investigado muchas vitaminas para buscar prevenir el cáncer, la vitamina E, la vitamina A, bajo el sustento de que son antioxidantes, ¿no? El ácido fólico, minerales, ¿no? Se ha buscado en estudios sobre cáncer de próstata, en calcio, suplementos de magnesio, de selenio. Sin embargo, hasta ahora no existe. Se ha visto, te lo voy a responder así, se ha visto que personas que tienen mejores suplementos aparentemente tienen menores probabilidades de cáncer, pero no tenemos el miligramaje exacto de qué vitamina necesitamos para prevenir qué tumor. Entonces, la respuesta es no se sabe. Y sí se ha investigado, sí se ha tratado de buscar oligoelementos, vitaminas, que consumirlas disminuyan. Sin embargo, cuando la gente dice hay que consumir vitaminas, sí hay que consumirlas de su manera natural. Okay. No están, las cosas naturales están o colgadas en los árboles o debajo de la tierra, no en los supermercados, no en las farmacias. Entonces,
Los farmacéuticos, tengo un amigo que es químico farmacéutico, la desnaturalización de una vitamina, cuando tú compras los botes, te vas al extranjero, vienes de ahí de una farmacia CVS, trayendo 300 cápsulas de vitamina, probablemente en un par de meses la desnaturalización de esa vitamina ya no es la misma concentración que tenías al inicio, ¿no? Entonces, si queremos consumir vitaminas, consumamos frutas y vegetales crudos. Ok. ¿Y algún consejo para consumir estos vegetales crudos? ¿Alguna forma de lavar algún químico o algún químico que no usar cuando cuidamos nuestros alimentos de esta forma? O sea, hay algunos productos incluso que aparentemente no dañan, porque eso es lo que te dicen en el mismo supermercado, puedes utilizar. De ahí se han inventado un sinnúmero de cosas, pero por ejemplo, poner solo bicarbonato, como la gente dice, no va a matar a ninguna bacteria, peor a un hongo, sí, peor a un parásito, ¿no? Y mezclar, ¿no? Y si no, es que no solo es el bicarbonato, ¿no? Claro. Mi mamá mismo dice, ponle bicarbonato, vinagre, sal, y ahí sí. En realidad es muy difícil. La mejor forma de lavar un vegetal es mecánicamente, es decir, que haya buena cantidad de agua para que las sustancias, bacterias o hongos, parásitos que estén ahí se laven, se salgan por sí solos por el hecho físico de la presión que causa el agua al pasar. ¿Sí? El otro son mitos, ¿no? Los otros son mitos que la gente cree que ya lo hace, ya lo logré. Sin embargo, la mejor forma de lavar es utilizar agua potable y lavar bien tus vegetales y tus frutas a fin de que quedes sin estos agentes, ¿no? Claro, recién veía un estudio que decía que en realidad el vinagre y el bicarbonato, por más que causan una ebullición por una reacción química, no son desinfectantes, no nos ayudan a limpiar. El bicarbonato, por su lado, pues para limpiar superficies, y el vinagre por su lado, pero juntos son como un aguasal. Sí. Entonces, no. hay mucha desinformación se hace vapor. Claro, después de la ebullición. Para lavar la cocina es buenísimo. O sea, sí, pero, o sea, no, yo lo he... No los vegetales. Pero no los vegetales, ¿no? Entonces no va a cambiar el bicarbonato, no va a hacer ese efecto bactericida que tú quieres, ¿no? Hablando un poco ya de la prevención, ya estamos acabando, le prometo. Una pregunta del público es, ¿qué opina, como doctor, del uso del cannabis para la prevención de cáncer? Verás, en CBD o cannabis, que hoy está muy de moda, lo puedes conseguir ya en muchos lugares. Pues a título personal, pues yo sí lo uso empecé hace mucho tiempo yo tengo un niño con autismo, ¿no? Y fue su neurólogo que alguna vez me dijo, inténtalo, a ver cómo te va, y pues nos fue bien. Sin embargo, no hay estudios en prevención de cáncer con cannabis, ¿no? Su primera aprobación en la oncología del CBD o el cannabis es el dolor. Es una alternativa para pacientes que no responden bien a los opioides, a la morfina. Esa fue su primera aprobación. Sin embargo, ya hay varios estudios, cada vez hay más estudios en búsqueda de encontrarle una forma de dejar de replicar a la célula tumoral. Y aparentemente el CBD sí puede, en teoría, en estudios in vitro, en estudios en cajas Petri, para que me entiendas, en laboratorio, de detener la formación de células tumorales. Sin embargo, todavía nos faltan estudios en los que yo compare a un fármaco contra el CBD. Entonces eso sería lo ideal, que seguramente ya lo vamos a tener cada vez hay más en boga este tema. Sin embargo, hay que tomarlo con pinzas, no es cuestión. Creo que en nuestro país se hizo una aprobación para su venta, pero no se ha hecho un reglamento técnico de su uso. Entonces puede hacer que tenga muchos beneficios y al tomarlo de manera subóptima se perdió esa posibilidad y la gente dice, esto no sirve porque a mí no me hizo bien, pero te asesoraron en una feria. Es la forma de consumir también, porque claro, escuchamos cannabis y a muchas personas se les ha de pasar por la cabeza, pues bueno, entonces fumar cannabis es una buena opción, pero fumar nunca es una buena opción. Nunca es una buena opción. Fume lo que fume. Ni manzanilla. Ajá, así es. Es la combustión la que te va a traer un problema. Entonces, sí, no existe en estudios técnicos, científicos, que digas, yo voy a tomar el famoso cannabis y voy a prevenir cáncer, no los hay. Ojalá se sigan haciendo estudios para tener más claro este tema, que al menos ya para nuestros países ya está acá, ¿me entiendes? Pero yo pienso que fue al revés, como se aprobó, yo creo que con fines comerciales y no con fines de que los médicos y los profesionales nos hagamos más familiarizados con este tema y podamos ofrecer una alternativa técnica, científica a un paciente.
¿no? Claro. Sino más bien es, a ver, tú tómate tantas gotas o hazte tu infusión o cómetelo así, asado y cocinado. Es muy empírico. Es ¿Sí? muy, muy amateur, digamos. Sí, Esa cuando es, sí esa hay es la estudios en opción. los que tú puedes intentar a través de determinadas dosis utilizarlo, ¿no? Bueno, en Estados Unidos hay una medicación que es, y no es el CBD, sino tiene THC, que es el tetrahidrocannabinoide, que es el Doronadinol. Ellos aprobaron en Estados Unidos una medicina que se utiliza en pacientes en cuidados paliativos, ¿sí? Ok. Y hay opciones, ¿no? Y está dentro del argot oncológico ya el uso del CBD en el paciente oncológico, sobre todo como el tema del dolor es como más Claro. está involucrado. El resto, pues, siempre digo que déjense guiar por un profesional, como empezamos diciendo, ¿no es cierto? Las redes sociales, el internet, dice muchas cosas que la gran mayoría, pues, no son verdad. Claro, esto es Sí. muy triste y como no hay un filtro de veracidad en redes sociales, pues muchas veces causan desinformación extrema que lleva incluso a gente a cambiar su estilo de vida totalmente alrededor de algo que leyó por ahí. En estos últimos 4 minutos leo algunos de los mensajes. Rosa Paulina Cedeño dice: buenos días, Amandita, Dios me la bendiga y a cada uno de ustedes. Gracias por todos los mensajes del doctor, le agradecemos, le deseamos lo mejor y muchas bendiciones. Gracias. Por aquí Betty Zambrano nos decía que ella solamente lava la fruta y los vegetales con agua, que sí está bien. Está muy bien. Muy bien. Vamos a dar los teléfonos. Tal vez hay alguna opción de comunicarnos con el doctor Nelson Villarroel independientemente o con alguna de las empresas o grupos en los que trabaja. Puedo dejar mi número, claro, y en los lugares en donde trabajo también se pueden ir ellos a acercar, ¿no? Todos manejan sus políticas de manera independiente, sin embargo, pues mi número de contacto para eso es el 098-77-20-388. Prefiero hoy en día con tanto tema que tenemos, que prefiero que me escriban a que me llamen, ¿no? A que nos lo escriban y ahí se podrá, si es que no se logró contestar la llamada, se podrá responder en el mayor tiempo posible. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, No, tía, por Amanda. estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista después de tanto tiempo. Intentamos cuadrar, como lo mencioné el viernes, desde hace semanas. Y claro, el doctor dijo, justo esta semana tengo vacaciones. Y claro, faltaba un mes, pero el doctor nos reservó esta fecha y aquí estamos. Así que agradecemos muchísimo la presencia, la información siempre pues guiada de un profesional. Y no solamente de un buen profesional, sino un buen ser humano, que es lo importante.